Hola chicos, esta noche no comenzamos con una batalla o un banquete, sino con el mundo muy personal y muy punzante de la higiene medieval. Estamos entrando en una época en la que la gente temía más al baño que a la peste, cuando el ajo podía hacer las veces de perfume y cuando tu vecino podía literalmente tirar cosas raras por la ventana y decir que era normal. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. La limpieza es lo más cercano a la piedad, no lo dijo absolutamente nadie en el siglo XIV. Comencemos con un hecho sorprendente. A principios de la Edad Media, bañarse era considerado algo bueno. Los monasterios tenían baños. Las tradiciones romanas de remojar y frotar aún persisten en algunos rincones de Europa. Pero con el tiempo, en particular a finales del periodo medieval, la idea de bañarse pasó de ser saludable a peligrosa. Entonces, ¿qué cambió? En resumen, miedo, superstición y una comprensión tremendamente incorrecta de cómo funciona el cuerpo humano. La gente creía que el agua caliente abría los poros, lo que, según creían, permitía la infiltración de enfermedades. Imagine bañarse durante un brote de peste y pensar, me acabo de convertir en una esponja para la muerte. Esa era la mentalidad. Temían que bañarse con demasiada frecuencia pudiera debilitar el cuerpo e incluso provocar enfermedades. El agua en esta cosmovisión no era purificadora. Fue traicionero. No ayudó que Batou se volviera moralmente sospechoso. Hacia los siglos XIII y XIV, muchos baños públicos, antaño lugares de higiene e incluso de comunidad, se convirtieron en centros sociales con una reputación bastante escandalosa. Algunos funcionaban como spas, otros como burdeles. Con el tiempo, los líderes de la iglesia comenzaron a asociar el baño con el pecado, lo que en la Europa medieval era una excelente manera de poner fin a las cosas. Entonces, en lugar de frotarse, muchas personas medievales simplemente dejaron de bañarse por completo. No porque les gustara estar sucios, sino porque permanecer seco se consideraba más seguro, más sagrado y, francamente, más modesto. Después de todo, estar desnudo era una cosa. Estar desnudo en agua caliente. Eso era prácticamente invitar a darse un chapuzón. Esto no quiere decir que todo el mundo anduviera por ahí como un duende cubierto de barro. La gente todavía se limpiaba poco a poco, lavándose las manos, la cara y los pies con paños y enjuagues de hierbas. Pero el baño de cuerpo entero se volvió poco común. Reservado para los muy ricos, los peligrosamente valientes o los que tienen picazón terminal. Así que sí, la gente medieval tenía miedo de bañarse, pero no porque fueran perezosos o ignorantes. Intentaban mantenerse saludables, a su manera, al estilo del siglo XIV. Desafortunadamente, sin teoría de gérmenes, plomería interior o un conocimiento básico de microbiología, la estrategia fue más paranoia que prevención. Érase una vez, en una ciudad que todavía no olía a estiércol de caballo y arrepentimiento, los baños públicos eran un centro de higiene, salud e interacción social ligeramente inapropiada. Inspirados en la persistente influencia romana, los baños medievales tempranos ofrecían agua tibia, bañeras comunitarias y un toque de optimismo. Eran lugares donde la gente del pueblo podía relajarse, tomar baños de vapor y charlar, como en un día de spa medieval, pero sin pepinos ni velas aromáticas. Los monjes, los comerciantes e incluso los nobles de menor rango los utilizaban. La limpieza por un breve momento en el tiempo fue posible y estuvo de moda. Entonces las cosas se pusieron difíciles de la peor manera. Hacia el siglo XIII, los batous ya habían adquirido reputación de, digamos, poder realizar múltiples tareas a la vez. El baño pasó a ser menos una cuestión de limpieza y más una cuestión de compañerismo. Algunos bathhouses comenzaron a ofrecer servicios extra con asistentes sospechosamente amigables y agua que había visto a demasiados extraños. La línea entre el bienestar y el deseo se desdibujó rápidamente.
La Iglesia no tardó mucho en involucrarse. La desnudez pública, incluso acompañada de una esponja vegetal, estaba mal vista. La mala conducta sexual es aún peor. Batou se convirtió en sinónimo de pecado, enfermedad y escándalo. Y una vez que la peste negra llegó a la ciudad, la gente estaba más que feliz de cerrarlas de forma permanente. Después de todo, no se puede propagar una plaga a través de un baño público si éste ha sido cerrado con tablas y declarado moralmente comprometido. Pero no fueron solo el pecado y la enfermedad los que condenaron la casa de baños. Era sospecha. Con el tiempo, el baño en sí mismo empezó a parecer una indulgencia, incluso peligroso. La sola idea de sumergir el cuerpo en agua tibia, especialmente con desconocidos, parecía una puerta a la ruina física y espiritual. Y así, uno a uno, los baños se fueron cerrando. Algunos se convirtieron en panaderías. Otros simplemente fueron abandonados y dejados a su suerte. Un destino poético en realidad para los edificios destinados a mantener limpia a la gente. Mientras tanto, en los monasterios, los monjes lamentaban en silencio la pérdida. Muchos habían mantenido prácticas higiénicas durante siglos, incluido el baño programado, pero ahora incluso eso estaba en duda. La Iglesia no estaba prohibiendo la higiene por completo, solo haciendo que fuera increíblemente difícil lograrla. Así comenzó la época dorada de la limpieza en seco, de estilo medieval. El jabón se volvió opcional, el agua se volvió sospechosa y la casa de baños, solo otra reliquia de una época en la que frotarse no tenía consecuencias. A pesar del creciente horror de la Iglesia hacia los codos desnudos y la creencia generalizada de que un baño caliente podía dejar entrar la peste a través de las patas, la gente medieval no abandonó por completo la idea de bañarse. Simplemente lo convirtieron en algo que harías una vez por temporada o cuando el olor se volviera consciente. Empecemos por los nobles. Sí, la gente adinerada se bañaba, aunque no tan a menudo como para que sus patitos de goma se arrugaran. Hicieron que los sirvientes trajeran calderos de agua hirviendo porque aún faltaban siglos para que hubiera plomería en las casas. Viértalo en una tina grande de madera forrada con una sábana de lino y espolvoréelo con hierbas como lavanda, salvia o cualquier cosa que crezca cerca que no huela a pies. Esto no era exactamente un baño sino más bien una sopa en la que te sentabas. El baño a menudo se preparaba en el dormitorio o cerca de una chimenea. Privacidad opcional dependiendo de tu nivel de poder o desvergüenza. Algunos incluso compartieron la bañera con su pareja porque, ¿qué es más romántico que flotar en la inmundicia del otro como si fuera una fondo medieval? Los pobres también se bañaban, pero normalmente en ríos, barriles o cualquier cosa que contuviera agua y no mordiera. No se trataba de higiene. Se trataba de eficiencia. También podríamos lavar al cabrito, la camisa y la cabra a la vez, probablemente se dijo más de una vez. En invierno, el baño quedó en segundo plano frente a la supervivencia. Entonces, en lugar de agua y jabón, la gente recurrió a una estrategia conocida como fingir que estás limpio y simplemente seguir caminando. Sobrevivieron algunos baños urbanos, sobre todo en el sur de Europa, donde el clima más cálido y una mejor plomería mantenían vivo el sueño de la limpieza. A veces estaban bien administrados, con baños de vapor y tratamientos a base de hierbas. En otras ocasiones, sirvieron también como sedes de actividades extracurriculares no aprobadas por el Vaticano. De cualquier manera, te fuiste renovado, un poco enardecido y posiblemente un poco juzgado. Para ocasiones especiales, como el parto o la recuperación de una peste, la gente recibía baños apropiados, porque nada dice bienvenido al mundo o por favor, no te mueras como sumergirse en un barril de agua tibia con romero. Cuando la inmersión de cuerpo entero se volvió sospechosa, gracias a la creencia de que el agua caliente invitaba a la enfermedad como una barra libre, el mundo medieval recurrió a la siguiente mejor opción, el humilde baño con esponja. Excepto que realmente no tenían esponjas, al menos no del tipo suave y producido en masa que se puede comprar en cualquier tienda moderna. En lugar de eso, usaban paños de lino empapados en agua tibia, hierbas o vinagre y se limpiaban como si estuvieran tratando de sacar una mancha de una silla muy delicada. En este contexto, la higiene significaba frotar. Si tuviste suerte, alguien más lo hizo por ti.
si tú eras noble, alguien más lo hizo de mala gana. Estos lavados parciales se centraron en las manos, la cara, las axilas y, ocasionalmente, los pies, las zonas de mayor tránsito, por así decirlo. Las capas inferiores de ropa, en particular las camisas y los vestidos de lino, ayudaban a absorber el sudor y la suciedad, lo que significa que cambiarse la camisa regularmente era lo más cercano a la higiene moderna que se podía conseguir. Puede que tu túnica esté sucia, pero tu camiseta interior está fresca. Por supuesto, nadie se engañaba pensando que esto era una limpieza adecuada. Pero si el agua era limitada, o si creías que un baño adecuado podría provocar la muerte negra, esta era la apuesta segura. Y en un mundo sin desodorante, pasta de dientes ni duchas, un paño empapado en agua de rosas o vinagre era el equivalente medieval de un día de spa, menos el spa y, en realidad, menos el día. Para la gente más rica, los asistentes podían calentar agua, mezclar hierbas como romero o margarita y lavar suavemente a su amo o señora mientras pretendían no juzgarlos. Los campesinos servían agua sobre el fuego, luego la vertían en cuencos y hacían lo mismo, tal vez sin el juicio sutil, pero definitivamente con más corriente de aire. Y si eras un monje, probablemente tenías una rutina mejor que la mayoría. Muchas órdenes monásticas exigían un lavado programado, incluso si era más espiritual que sanitario. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Un masaje rápido, una pizca de humedad y una renovada sensación de estar lo suficientemente limpio como para no asustar al ganado. Así que no era glamuroso, pero funcionaba, más o menos, al menos hasta que tenías que montar a caballo durante 6 horas por el barro. Si el cabello medieval tuviera un lema, probablemente sería inflamable pero fragante. Contrariamente a la creencia popular, la gente no andaba con nidos de pájaros enmarañados sobre sus cabezas, al menos no intencionalmente. De hecho, se lavaban el cabello, pero no con frecuencia y ciertamente no con algo parecido al champú. Entonces, ¿qué usaron? Una variedad de brebajes caseros que sonaban como el primer borrador de un libro de hechizos. Una opción popular era el jabón de mentira hecho de ceniza de madera y grasa animal, que era excelente para eliminar la grasa y también el cuero cabelludo si se usaba con demasiada frecuencia. Combina eso con agua de dudosa calidad y tendrás una exfoliación química medieval. Para aquellos que esperaban conservar sus folículos un poco más de tiempo, a veces se utilizaban yemas de huevo como un limpiador más suave. Y sí, eso significaba sentarse en una choza helada con huevos crudos deslizándose por tu cuello mientras tratabas de convencerte de que era nutritivo. Otros enjuagaban con cerveza, lo que, como mínimo, te hacía oler como si hubieras tenido una noche salvaje, incluso si solo estabas tratando de quitarte los piojos. Algunas recetas para lavar el cabello incluían infusiones de vinagre con romero o lavanda, que cumplían una doble función. Cubrieron otros olores y dieron la ilusión de cuidado. Pero seamos claros, nadie se enjabonaba y enjuagaba 2 veces. Esta fue más bien una operación de salpicadura y compresión dirigida. La temperatura del agua también importaba. Se creía que el agua caliente debilitaba el cerebro. El agua fría podría provocarte peste. Tibio era el punto ideal, suponiendo que tuvieras combustible para calentarlo y no te importara esperar 3 horas por un balde de agua para el baño que tu hermano no hubiera usado ya. El cepillado, por el contrario, era algo rutinario. Los peines hechos de hueso, madera o cuerno eran comunes y a menudo estaban tallados de forma elaborada. Un raro momento de elegancia en una realidad por lo demás agitada, y la gente se enorgullecía de llevar un cabello largo y bien cuidado. Las mujeres nobles, en particular, podían pasar horas trenzándose, enrollándose y cubriéndose el cabello con un velo, todo ello mientras esperaban que una chimenea cercana no arruinara su arduo trabajo con una chispa perdida. El cuidado dental en la Europa medieval era menos una sonrisa brillante y más. Todavía tengo la mayoría de mis dientes. ¿Cuál es tu excusa? Ahora bien, hay que reconocer que la gente medieval no ignoraba por completo la higiene bucal. Ellos tampoco lo entendían del todo, pero hicieron un esfuerzo sólido usando lo que tenían, que era sobre todo tela, carbón y esperanza ciega. No había cepillos de dientes. Esa innovación aún estaba a siglos de distancia.
En lugar de eso, la gente usaba trapos de lino para limpiarse los dientes. Lo ideal es remojarlos en algo abrasivo como sal, menta triturada o incluso ceniza de romero quemada. El objetivo no era blanquear. Fue supervivencia. Si tu aliento no derribaba a alguien, ya estabas ganando. Algunos optaron por palitos de masticar, ramitas delgadas de árboles como el avellano o el olmo, deshilachadas en un extremo para crear un efecto similar al de un cepillo. Masticas hasta que se separen las fibras y luego te cepillas los dientes. Piense en ello como el cepillo de dientes biodegradable original. Orgánico, Campus Tebel y con un extraño sabor a corteza. Para refrescar el aliento, la gente masticaba semillas de hinojo, clavo de olor o cardamomo, según lo que pudieran permitirse o robar del estante de especias. En los círculos más ricos, uno podría enjuagarse la boca con vinagre, vino o incluso agua de mirra, porque nada dice sofisticación dental como hacer gárgaras con un líquido que también se usaba para bálsamo de faraones. Y si te preguntas acerca de la pasta de dientes, en cierto modo existía. Algunas recetas incluían carbón en polvo, cáscaras de huevo trituradas y ceniza de concha de ostra mezclada con miel o aceite para formar una pasta arenosa. Si después no sientes tu boca más limpia, al menos parece más arenada. Ahora bien, los dentistas, si es que así se les podía llamar, por lo general eran barberos en sus días libres. Si un diente estaba flojo, infectado o simplemente molesto, la solución era sencilla. Arrancarlo sin anestesia, sin preguntas. Solo una silla de madera, un agarre fuerte y unas palabras a Dios. Después de todo esto, incluía enjuagarse con vino y esperar que el alma abandonara el cuerpo antes de que se produjera la infección. A pesar de todo esto, la gente medieval no era necesariamente desdentada. Las dietas tenían un menor contenido de azúcar procesada y muchos habitantes rurales tenían una mejor salud dental que los consumidores actuales de snacks. Pero cuando la podredumbre se instaló rápidamente. Y la única pasta de dientes suficientemente fuerte para arreglarlo fue la intervención divina. Seamos honestos. Si viajaras en el tiempo hasta una bulliciosa plaza de una ciudad medieval, tu primera reacción no sería de asombro. Sería nauseabundo. Porque la Europa medieval olía a compromiso. Comprometidos a ser inolvidables. No había sistema de alcantarillado, ni desodorante y muy pocas bañeras funcionaban, lo que significaba que la calle promedio olía a una combinación de sudor, animales, comida podrida y optimismo. Si tu nariz sobrevivió a un viaje a través del mercado de pescado y pasó por la tienda del curtidor, felicitaciones. Ya lo habías hecho mejor que la mayoría de los turistas. Entonces, ¿cómo afrontó la gente este viejo caos fabril? Se pusieron creativos. Entra la pomandra, una pequeña bola hueca llena de hierbas y especias, que se usa alrededor del cuello o dentro de la ropa como un tapón de claro medieval. Estos estaban rellenos de clavo, canela, lavanda o almizcle, y a menudo sumergidos en ámbar, baño de ballena, pero de lujo, para que olieran agradablemente. Piense en ello como si llevara consigo su propio filtro de aire portátil, solo que no purifica nada, simplemente domina educadamente la suciedad. Las damas a menudo llevaban bolsitas perfumadas en sus cuerpos, tanto para enmascarar su propio olor corporal como para protegerse del olor de los demás. Algunos incluso trenzan hierbas como romero o margarita directamente en su cabello. Era a partes iguales higiene, moda y control espiritual de plagas. Para los que tenían dinero, se importaba perfume de Oriente Medio o de Italia, elaborado a partir de aceite de rosa o de civeta extraído del trasero de un animal parecido a un gato muy sorprendido. Para aplicarlo había que dar golpecitos, agitar y fingir que no se estaba simplemente cubriendo el hedor a nabos hervidos y el arrepentimiento. Y luego estaban los olores ambientales, las alcantarillas abiertas, el ganado, el humo de las velas y todo lo que el carnicero local acababa de arrojar a la calle. Las ciudades a menudo estaban envueltas en una niebla de terror. Pero nadie se quejó realmente porque todos estaban en la misma pesadilla nasal. Fue un sufrimiento comunitario con notas de ajo. La iglesia fomentaba la limpieza espiritual, pero el olor físico se dejaba en gran medida al azar. Si olías bien, la gente asumía que eras rico o santo. Si no lo hacías,
simplemente te mezclabas. Si alguna vez olvidaste usar desodorante y pasaste el día revisando nerviosamente tus axilas como un criminal sospechoso, imagina hacer eso durante toda tu vida, excepto que nadie tenía desodorante. Y todos olían como si hubieran estado luchando en lana durante 3 días seguidos. Bienvenido a la Edad Media, donde el olor corporal no era solo una posibilidad. Era una identidad. No había roll-on, ni aerosoles, y ciertamente no había antitranspirantes con base de aluminio de potencia clínica. La gente simplemente sudó y luego hizo las paces con ello. Más o menos. Para enmascarar o controlar el almizcle, la gente empleaba diversos trucos. Un método común era el polvo de alumbre, una sal mineral natural que tiene propiedades antibacterianas y astringentes suaves. No detenía el sudor, pero podía reducir el hedor, suponiendo que recordaras aplicarlo y no te importara moler piedras en tus axilas. Otros usaban tiza, enjuagues con vinagre o hierbas trituradas. La salvia, la menta y el romero eran populares, no porque fueran efectivos, sino porque olían a algo mejor que tú. La lógica era simple. Si no puedes detener el sudor, al menos intenta oler a ensalada. De hecho, los pañuelos perfumados estaban de moda entre los nobles, principalmente para poder sostenerlos bajo la nariz mientras caminaban por calles concurridas. Nadie quiere oler a carne guisada medieval, pero todos lo hacían. Lo máximo que podía hacer era oler a carne guisada con flores. La medicina medieval también jugó su papel. Desafortunadamente, los médicos creían que sudar era una forma saludable de purgar los malos humores, por lo que bloquearlo era visto como sospechoso, posiblemente incluso peligroso. Se esperaba que sudaras, apestaras y dejaras que el cuerpo se limpiara solo. No estabas impuro, simplemente tenías fragancia medicinal. Luego estaba el problema de la moda. Capas sobre capas de lana, lino y piel atrapaban el calor y la humedad como un invernadero móvil. Combine eso con gatas, festines y alguna plaga ocasional y tendrá una experiencia sensorial digna de una evacuación en toda regla. Pero oye, no estaba solo. Todos a tu alrededor olían, incluso el rey, incluso los sacerdotes, incluso la mujer que te vendía rábanos y que no se había bañado desde la Epifanía. En resumen, el desodorante no era real. Pero el sufrimiento compartido sin duda lo fue. En un mundo sin duchas, jabones que no hirieran o desodorantes que no implicaran hierbas introducidas en las axilas, la gente medieval recurrió a un héroe improbable en su rutina de higiene. Lino, no para comer sobre él, sino para vestir, preferiblemente pegado al cuerpo y cambiado antes de que le crezcan piernas. La ropa interior de lino fue la salvadora anónima de la Edad Media. Transpirable, absorbente y sorprendentemente duradero. Se usaban debajo de las capas más pesadas e imposibles de lavar de lana y piel. Las camisas de lino, los meses y los cambios absorbían el sudor, la suciedad y todo lo que el cuerpo producía con entusiasmo en un mundo que celebraba la humedad pero no entendía el jabón. La lógica era elegante. Lavar la ropa, no a la persona. Porque frotarse el propio cuerpo era arriesgado, véase la plaga. Pero frotar tu camisa es perfectamente seguro. La gente podía pasar semanas sin bañarse, pero cambiaban su ropa interior, a veces incluso 2 veces por semana, lo que para los estándares medievales era prácticamente una santidad. El lino era tan respetado que se convirtió en una señal de estatus. Si tu camisa era blanca y relativamente limpia, la gente asumía que tenías tu vida en orden. Si era gris, costroso y con moho, bueno, o eras pobre, estabas poseído o habías resucitado recientemente. Para las mujeres, el vestido de lino era esencial. Protegía las prendas exteriores del sudor y, quizás más importante, del olor del sudor. Era la versión medieval de Frazier, solo que menos química y mucho más crítica, si no mantenida. Los caballeros llevaban lino debajo de sus armaduras para evitar convertirse en jamón cocido durante los torneos. Los monjes lo llevaban debajo de sus hábitos. Incluso los campesinos llevaban túnicas de lino, aunque generalmente remendadas, desgastadas y unidas mediante pura fuerza de voluntad. Por supuesto, lavar la ropa de cama no era divertido. Implicaba hervir agua,
acostarse, golpear la tela contra las rocas y esperar que el río no la arrastrara. Pero aún así era más fácil que bañarse o afrontar las consecuencias espirituales de meter el pecho en una tina con agua tibia. Si había algo verdaderamente constante en la rutina de higiene medieval, era el picor. No porque la gente fuera alérgica al lino o al heno, aunque, seamos sinceros, probablemente a eso también, sino porque eran constantemente anfitriones de todo un circo ambulante de piojos, pulgas y ácaros. Los piojos eran una molestia tan cotidiana que básicamente se los trataba como compañeros de habitación no deseados. No tienes piojos, solo tenías piojos. Todos lo hicieron. Ricos, pobres, piadosos, borrachos. Los piojos no discriminaban. Eran los verdaderos igualadores de la sociedad medieval. ¿Entonces qué hizo la gente? Bueno, para empezar, se peinaron. Los peines para piojos, a menudo hechos de hueso o madera, eran artículos personales comunes, como lo es hoy un cepillo de dientes, excepto que en lugar de pulir los dientes, se rastrillaban los insectos del cuero cabelludo como si fuera una especie de pequeño huerto gritón. Estos peines tenían dientes finos y muy juntos, diseñados para sacar a los bichos, sus huevos y la mayor parte de su paciencia. Otro método es hervir la ropa o hornearla cerca del fuego. El calor podría matar los piojos, suponiendo que no quemes tu única túnica en el proceso. Esta es también la razón por la que se pueden ver ilustraciones medievales de personas sosteniendo sus camisas cerca de una llama. No era un día de lavandería, era un día de ejecución de plagas. Y luego estaba la técnica clásica de afeitarse la cabeza. Sobre todo entre los monjes o aquellos que podían seguir luciendo calvos, eliminar todo el vello era una solución efectiva, aunque dramática. A veces se usaba una peluca encima, que irónicamente podía convertirse en su propio hotel de piojos si no se limpiaba adecuadamente. Aún así, la lógica era clara. Sin pelo no hay hogar para las alimañas. Las pulgas eran otro problema, especialmente para quienes dormían en colchones de paja o rodeados de animales. No había collares antipulgas ni insecticidas, solo fumigación con humo y bolsitas de hierbas arrojadas entre las sábanas. Algunos creían que ciertos olores repelían las plagas. Otros probablemente solo esperaban que las pulgas se trasladaran a alguien con peor olor. Pero la verdadera solución fue la resistencia. Todo el mundo tenía picores. Todos se rascaron. Era parte de la vida, como los impuestos, la muerte o pisar algo indescriptible cerca de los puestos del mercado. El baño medieval. Un término que parece tremendamente optimista. Porque en verdad, ir al baño en la Edad Media era menos una cuestión de comodidad y más de improvisación creativa y expectativas más bajas. Empecemos por la élite. Los castillos tenían cámaras de vigilancia que básicamente eran armarios con un agujero en un banco de piedra que caía directamente hacia abajo, a veces a un foso, a veces a un pozo y ocasionalmente a un desafortunado trozo de tierra que alguien se olvidó de cercar. Estos solían ubicarse en lo alto de las torres para brindar privacidad y la emoción adicional de la gravedad. Si estabas por debajo del nivel 1, aprendiste rápidamente a no demorarte. Los campesinos, por el contrario, tenían menos lujos. La mayoría hacía sus necesidades al aire libre, en el bosque, cerca del río o detrás del granero. Algunas aldeas tenían fosas comunes, que en esencia eran letrinas con estándares muy bajos y una privacidad aún menor. Es posible que su vecino esté allí discutiendo sobre el rendimiento de los cultivos en medio de una situación incómoda. Para las necesidades nocturnas, las vacinillas eran la estrella del espectáculo. Estas ollas portátiles se guardaban debajo de las camas o junto a las zonas para dormir, listas para recibir contribuciones en mitad de la noche. Si nunca has tenido el placer de hacer tus necesidades en un recipiente de cerámica frío junto a tu familia durmiendo en la más absoluta oscuridad, felicitaciones. No eres medieval. ¿Y qué hicieron con el contenido de dichas ollas? Los arrojaron por la ventana, literalmente, con un fuerte grito de «cuidado con el agua». Los residentes arrojarían sus desechos a la calle de abajo, idealmente sin golpear a los transeúntes. Pero seamos realistas, la precisión no estaba garantizada. La limpieza de las calles se realizaba en gran parte mediante gravedad y cerdos.
Las ciudades a veces tenían canaletas o zanjas centrales para evacuar los desechos, aunque a menudo estos se obstruían, se desbordaban o simplemente permanecían allí fermentando y convirtiéndose en un elemento característico del vecindario. Papel higiénico, no exactamente. La gente utilizaba trapos, musgo, paja, las manos o, para los más refinados, trozos de lana o lino. Si eso suena desagradable, imagínese usar nieve en el invierno porque lo hicieron. Antes de que todos decidieran colectivamente que bañarse era sospechoso y probablemente un pecado, los baños públicos ya prosperaban en la Europa medieval. No eran solo bañeras y jabón. Eran los centros sociales de su época. Piense en ellos como si fueran combates medievales con algunos giros adicionales en la trama. Los baños públicos ofrecían una variedad de servicios. Baños calientes, salas de vapor, masajes, comida, música y, dependiendo del establecimiento, alguna que otra compañía cuestionable. En el mejor de los casos, eran centros de bienestar comunitario. En el peor de los casos, eran guaridas de chismes, glotonería y escándalos leves, y a veces las tres cosas antes del mediodía. Los llamaban guisos, no porque te quedaras sentado en uno demasiado tiempo, aunque podía ser, sino por el agua humeante. El baño mixto no era algo desconocido, especialmente en lugares como Alemania o Italia, donde las actitudes eran un poco más relajadas. No siempre fue atrevido. Las familias podrían asistir juntas. Los monjes a veces se bañaban en parejas, pero la naturaleza humana, siendo como es, los límites se volvían confusos. Lo mismo hizo el agua. Naturalmente, esto convirtió al baño en un blanco favorito para la iglesia. Los clérigos advirtieron que bañarse en compañía mixta conducía al pecado, lo que, para ser justos, sucedía a menudo. Algunos baños sutilmente se convirtieron en burdeles con plomería. Las aguas se calentaron y no solo por el fuego debajo de la bañera. Luego vinieron las plagas y todo cambió. Cuando enfermedades como la peste negra atacaron, se culpó a los batous. Los médicos creían que los poros abiertos invitaban a la enfermedad. Y como los baños calientes abrieron los poros, bueno, los cálculos se acumularon de una manera que no conocemos sobre los gérmenes. Los baños públicos cerraron, las reputaciones se derrumbaron y, de repente, los baños públicos dejaron de funcionar de forma permanente. Algunas regiones mantuvieron la tradición por más tiempo. El sur de Europa, Oriente Medio y algunas ciudades portuarias siguieron cocinando sus platos durante décadas más. Pero en el norte y centro de Europa, los baños públicos empezaron a desaparecer más rápido que la dignidad después de caer en una bañera comunitaria. Lo que quedó fue una mezcla de nostalgia y paranoia. Los baños habían sido lugares cálidos y animados, pero también se habían convertido en símbolos del pecado, la enfermedad y la humedad. Hacia el año 1500, la persona promedio ya no se juntaba con extraños. Se frotaban las axilas con vinagre y rezaban por la invención de un jabón que no oliera a cabra. El jabón en la Edad Media era muy parecido a la medicina de la época. Duro, experimental y probablemente te hará cuestionar tus decisiones de vida. Técnicamente funcionó, pero usarlo se sintió más como un castigo que como un cuidado personal. La receta más común, una abundante mezcla de grasa animal y mentira, o si quiere sonar elegante, sebo derretido y ceniza de madera. Al combinarse, estos ingredientes crearon una sustancia capaz de eliminar la suciedad, la grasa y, posiblemente, el alma de cualquier superficie. Los primeros jabones no venían en agradables barras de colores pastel con aromas a brisa marina. Venía en trozos gruesos y cerosos que parecían algo que uno evitaría pisar. Para prepararlo, se necesitaba paciencia y un estómago fuerte. Hierva la grasa de oveja o de cerdo, agréguela al agua con ceniza alcalina y espere mientras se endurece en bloques. Si añadieras hierbas como lavanda, romero o menta, podrías convencerte de que es artesanal. Pero sobre todo, olía a fogata húmeda y a decepción. El jabón se usaba principalmente para lavar la ropa y para fregar con intensidad, no tanto para el cuerpo, al menos no de manera casual. La piel se consideraba delicada y el jabón podía convertir un baño en una quemadura química leve. Aún así,
la gente lo usaba cuando era necesario, especialmente antes de eventos especiales como bodas, comparecencias judiciales o brotes de plagas. Los jabones más refinados provienen del mundo islámico y del sur de Europa, particularmente el jabón de Castilla de España, elaborado con aceite de oliva en lugar de grasa animal y mucho más suave para la piel. Estos jabones eran codiciados productos de lujo que se comercializaban a través del Mediterráneo y estaban reservados para quienes no olían a cabra a diario. Pero para la mayoría de la gente, el jabón era un servicio, no un placer. Lo usabas para lavar tu ropa de cama, tus platos, tal vez tus manos, y solo si eran realmente ofensivas. No era parte de un ritual de higiene diario. Era un evento mensual como los impuestos o la luna llena. Algunas personas pasaron toda su vida con una exposición mínima al jabón y se consideraban bien, especialmente cuando estaban rodeadas de otras personas que hacían exactamente lo mismo. El olor comunitario tiene una forma de poner el listón bajo. En la Europa medieval, lavar la ropa no era una simple tarea. Fue un entrenamiento de cuerpo completo, un evento comunitario y un flirteo con la congelación. Olvídate de las lavanderías o lavadoras. Si querías ropa limpia, tenías que estar dispuesto a hervirla, golpearla y rogarle al clima para que cooperara. La mayor parte del lavado de ropa se hacía en los ríos, lo que suena pintoresco hasta que se recuerda que estos ríos también servían como alcantarillas, baños para el ganado y, ocasionalmente, lugar de eliminación de cadáveres. Pero bueno, el agua corriente es agua corriente. Primero, empapaste tu ropa de cama con mentira u orina. Sí, orina humana real recogida en recipientes y almacenada hasta que alcanza su máxima potencia. Conocida como mentira de cámara. Era valorado por su contenido de amoníaco que ayudaba a quitar manchas y blanquear las telas. El olor es menos útil. Pero en una época en la que el perfume era opcional y la higiene era interpretativa, funcionó. Después de remojarla, la ropa se arrastraba hasta el río, se frotaba contra tablas de madera o grandes piedras planas y luego se golpeaba con remos, un método conocido como batán. Fue un lavado menos suave y más de interrogatorio de la ropa. Este proceso podía llevar horas y a menudo implicaba el esfuerzo colectivo de las lavanderas, que eran temidas y admiradas por la fuerza de sus brazos. Luego venía el enjuague, el sonado y el secado, lo que si llovía significaba esperar un día más y rezar para que la camisa no desarrollara nueva sensibilidad. La ropa a menudo se extendía sobre arbustos, setos o tendida en cuerdas entre árboles y chozas de campesinos. Los pueblos medievales tenían la estética encantadora de una venta de garaje interminable. Por supuesto, no todo el mundo lavaba su propia ropa. Las familias ricas tenían sirvientes, los monasterios tenían hermanos legos y algunas ciudades incluso tenían lavanderos profesionales. Pero para la mayoría de la gente, era hacerlo uno mismo o nada. Curiosamente, la ropa limpia era más importante que los cuerpos limpios. Puede que no te hayas bañado en un mes, pero si tu vestido de lino estaba brillante y olía fresco, relativamente hablando, se te consideraba presentable. En algunos casos, lavar la ropa era cuestión de higiene. Después de 14 capítulos de rascar, restregar, oler y sobrevivir, finalmente debemos hacernos la pregunta. ¿Funcionó realmente la higiene medieval o todos estábamos a solo una túnica sin lavar de la combustión espontánea? La respuesta corta es que funcionó bastante bien. No según los estándares modernos, por supuesto. Si usted viajara en el tiempo hasta el año 1347, probablemente sus fosas nasales pedirían el divorcio. Pero en su propio contexto, la gente medieval no era completamente ajena a la limpieza. Simplemente operaban en una escala diferente de lo que se consideraba limpio. Tenían sistemas, incluso si estos sistemas implicaban baños de pies con vinagre y orinales arrojados por las ventanas. Tenían herramientas, peines para piojos, capas de lino, vinagre, hierbas, jabón a base de ceniza. También tenían rituales. Ya fuera bañarse con esponja antes de la misa del domingo o hervir la ropa interior en luna llena, la higiene existía. Estaba profundamente entrelazado con el miedo, la fe y el clima. En muchos sentidos, la gente medieval hacía lo mejor que podía con lo que tenía,
mientras trataba constantemente de no enojar a Dios, al varón local o a sus propias axilas. La idea de bañarse regularmente en todo el cuerpo era riesgosa, consumía mucho tiempo y, debido a la doctrina de la Iglesia y al temor a las plagas, se consideraba poco sensata desde el punto de vista médico. Entonces se pusieron inventivos. Y, sorprendentemente, algunas prácticas envejecieron bien. La ropa interior de lino era higiénicamente elegante. Enjuagues con agua infusionada con hierbas y vinagre. Lógica antibacteriana bastante sólida. Incluso los baños comunales eran efectivos hasta que se convirtieron en jacuzzis de chismes y sífilis. Pero sí, la gente olía, se rascaba, compartía baños, piojos y consejos médicos profundamente desinformados. Sin embargo, muchos vivieron hasta la vejez o al menos una segunda cosecha a pesar de los horrores de la higiene. Así que, aunque sus estándares eran, digamos, fluidos, no fue sin esfuerzo. La higiene era más una señal social que una ciencia. La ropa limpia equivalía a virtud. Un cabello brillante, o al menos que picara menos, significaba disciplina, y evitar la putrefacción total del cuerpo era simplemente buena educación. Al final, la higiene medieval funcionaba de la misma manera que equilibrar una rueda de carro con cordel. Apenas, pero de manera impresionante, considerando las herramientas. Imagínese caminar por una ciudad de más de 4.000 habitantes, la antigua joya de la civilización del Valle del Indio. Si esperabas encontrar chozas polvorientas y callejones aleatorios, piénsalo nuevamente. Este lugar fue tan bien planeado que podría hacer llorar de envidia a cualquier urbanista moderno. Mohenjo-Daro fue construido alrededor del año 2500 a.C. y no fue un lugar improvisado para acampar en un festival. Fue organizado meticulosamente. La ciudad fue diseñada siguiendo un patrón de cuadrícula. Sí, bloques reales y ángulos rectos. Las calles corrían de norte a sur y de este a oeste, intersecándose limpiamente y formando una red ordenada de caminos. Fue como si los arquitectos usaran una regla y dijeran, mantengamos esto geométrico. Pero la verdadera magia no estaba solo en la superficie. Debajo de esos caminos polvorientos había un sistema que incluso las ciudades del siglo XXI a menudo no logran mantener. Drenaje. Mohenjo-Daro tenía un sistema de alcantarillado subterráneo. Casi todas las casas, por pequeñas que fueran, tenían acceso a agua y drenaje. Las aguas residuales fluían desde las casas hacia desagües cubiertos que discurrían a lo largo de las calles. Casi se podría oír a los antiguos residentes decir, sí, en realidad, el saneamiento es importante. Pero la ciudad no era solo un baño gigante con ladrillos. Fue zonificado intencionalmente. Había una ciudadela sobre un montículo elevado, probablemente hogar de las élites administrativas o religiosas, y una ciudad baja donde vivía la población general. Edificios públicos como el famoso Gran Baño sugieren que no se trataba solo de supervivencia. Había un ritual, tal vez incluso recreación, impregnado en los ladrillos de arcilla. Es probable que los mercados prosperaran a lo largo de las calles principales y las casas variaban en tamaño, lo que indica estratificación social. Pero incluso las casas modestas tenían pozos y sanitarios privados. Piénsenlo bien. Hace 4 milenios, la gente con menos recursos todavía contaba con agua corriente en sus interiores. Mientras tanto, muchos europeos del siglo XIX todavía tiraban basura por las ventanas. Y luego el misterio. La ciudad finalmente fue abandonada. Ninguna señal de conquista. Ningún incendio dramático. Solo silencio. Quizás el clima cambie. Quizás perturbaciones en el comercio. Pero sea cual sea la causa, el legado de Mohenjo-Daro perdura. Una ciudad construida con intención, inteligencia y una conciencia inquietante de que el agua limpia y las leyes de zonificación realmente importan. Y ni siquiera tenían un departamento de planificación urbana. Imagínate. Si Mohenjo-Daro era el ordenado contador de las ciudades antiguas, Babilonia era la celebridad teatral. Llamativa, vasta y llena de mitos, Babilonia no era solo una ciudad. Era un símbolo. Surgió y cayó muchas veces a lo largo de los siglos, pero alcanzó su apogeo alrededor del siglo VI a.E.C.
Bajo Nabucodonosor II, Babilonia era el corazón resplandeciente de Mesopotamia. Ahora, no dejes que la poesía te engañe. Este lugar fue tan cuidadosamente planeado como majestuoso. Babilonia era una ciudad amurallada con puertas enormes. La más famosa es la puerta de Istar, adornada con deslumbrantes azulejos azules y leones sagrados que parecían pertenecer a una secuencia de sueños. Y no era solo decorativo. Esa puerta era parte de un diseño urbano cuidadosamente orquestado. En el centro del diseño de Babilonia había un eje sagrado, un camino procesional que atravesaba la ciudad. Esto no era solo una carretera. Era literalmente una ruta de desfile para los dioses. Los festivales religiosos, como el Festival de Año Nuevo Akitu, se realizaban a lo largo de esta calle que unía el gran Sigurat Etani, que puede o no haber inspirado la historia de la Torre de Babel, con el poderoso templo dedicado al dios Marduk. La planificación urbana aquí era en parte piedad y en parte propaganda. No solo viviste en Babilonia. Caminaste por su santa narrativa todos los días. Las calles de Babilonia se curvaban siguiendo el río y obedecían los contornos del terreno, pero también estaban divididas en zonas inteligentemente. Había barrios residenciales, complejos de templos, jardines, mercados y centros administrativos. El río Éufrates atravesaba la ciudad, proporcionándole no solo agua, sino también una arteria navegable para el comercio, el intercambio y, seamos sinceros, para presumir. Había sistemas de drenaje, aunque no tan refinados como en el Valle del Indus. Aún así, las casas tenían baños con tuberías de arcilla y canales para evacuar las aguas residuales. Los ingenieros babilónicos claramente no eran aficionados. Incluso los ladrillos llevaban inscripciones con el nombre del rey, porque si ibas a construir alcantarillas, más te vale marcarlas. Babilonia era una ciudad diseñada para impresionar tanto a los mortales como a los dioses. Cada calle, cada puerta, cada templo era una declaración. Mirad mis obras, oh poderosos, y maravillaos de los permisos de zonificación. Y la gente lo hizo. Incluso se dice que Alejandro Magno planeó hacer de Babilonia su capital, porque una vez que uno camina por una calle hecha para un dios, Atenas probablemente resulta un poco decepcionante. Aproximadamente 1000 años antes de que los aztecas se maravillaran con sus ruinas y la llamaran Teotihuacán, el lugar donde nacían los dioses, esta antigua ciudad mexicana ya estaba haciendo gala de sus habilidades de diseño urbano. En su apogeo, alrededor del año 500 después de Cristo, Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo, con una población de más de 100.000 habitantes. Y a diferencia de la expansión caótica de algunas megaciudades modernas, este lugar fue deliberadamente trazado con la precisión de un estudiante de geometría sagrada que nunca olvidó su transportador, el elemento más emblemático de la ciudad, la Avenida de los Muertos. A pesar de su nombre morboso, gracias aztecas. Era menos un cementerio y más un bulevar ceremonial que se extendía a lo largo de 2 millas. Esta gran avenida no fue casualidad. Era un eje central alineado con eventos astronómicos y flanqueado por templos, plazas, residencias de élite y bulliciosas zonas de mercado. Conectaba la pirámide de la luna al norte con la enorme pirámide del sol, creando una columna vertebral sagrada que estructuraba toda la ciudad. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven aún más avanzadas. El diseño de Teotihuacán era ortogonal. Toda la ciudad seguía un sistema de cuadrícula inclinado unos 15,5 grados con respecto al norte verdadero, posiblemente para alinearse con fenómenos celestiales específicos o montañas sagradas. No fue casualidad, fue cosmológico. Se trataba de una planificación urbana con brújula y zonificación cósmica. Absolutamente. Los complejos residenciales se distribuyeron en bloques modulares que a menudo albergaban a varias familias con acceso a patios y sistemas de drenaje compartidos. Algunos recintos estaban profusamente decorados, lo que indicaba riqueza, mientras que otros mostraban un estilo de vida de clase trabajadora más comunitario. Esto no era solo una ciudad. Era una sociedad organizada hecha visible en piedra y estuco. Teotihuacán también tenía un complejo sistema de gestión del agua.
Los canales y desagües corrían a lo largo de las calles y a través de zonas residenciales, ayudando a prevenir inundaciones en la temporada de lluvias. Los ingenieros comprendieron claramente su entorno y planificaron en consecuencia. Uno tiene la sensación de que se habrían sentido profundamente ofendidos por los baches. Aún hay mucho que no sabemos sobre quién dictaba cómo se estructuraba el poder. Pero esto sí lo sabemos. La ciudad fue construida para impresionar tanto a la vista como al cielo. Teotihuacán era un modelo de orden que combinaba el ritual con la racionalidad. Y cuando los aztecas tropezaron con sus imponentes ruinas siglos después, no se limitaron a admirarlas. Supusieron que los dioses debieron haberlo construido. Honestamente, después de ver la simetría, ¿quién podría culparlos? Cuando hablamos de planificación urbana antigua, es tentador imaginar una única mente maestra, la versión antigua de un arquitecto urbano con un pergamino y una visión. Pero en la civilización del Valle del Indus, parece que la planificación no surgió de un decreto de un gobernante, sino de un consenso cultural tan fuerte que varias ciudades de la región, desde Harappa a Lothal, comparten características sorprendentemente similares. Estas no eran ciudades hermanas. Eran prácticamente clones arquitectónicos. Y eso dice algo profundo. Tomemos el caso de Harappa, situada en lo que hoy es el Pakistán moderno. Al igual que Mohenjo-Daro, también fue diseñado en un patrón de cuadrícula con tamaños de ladrillos uniformes, zonificación clara para uso industrial, residencial y administrativo y, como su nombre indica, sistemas de drenaje avanzados. Cada casa estaba conectada a los desagües de la calle a través de conductos privados o tuberías subterráneas de terracota. No se trataba solamente de saneamiento. Se trataba de una dignidad diseñada para garantizar que incluso los ciudadanos comunes tuvieran instalaciones limpias. Lothal, otra ciudad india cerca del mar Arábigo, añadió una nueva capa de sofisticación, la planificación portuaria. Sí, Lothal tenía un astillero, posiblemente el más antiguo conocido en el mundo, completo con una enorme cuenca y pequeñas compuertas para controlar los niveles de agua. Este no era solo un puesto avanzado junto al río. Era un centro de transporte marítimo con infraestructura que anticipaba las mareas y los patrones de flujo. Y pensaste que Venecia era inteligente. Lo que lo hace aún más notable es que no hay evidencia de reyes, palacios o fortalezas militares, ni estatuas de élites gobernantes, ni inscripciones épicas que se jacten de victorias. En cambio, las ciudades parecen haber sido administradas por burocracias o consejos eficientes centrados en la higiene, el comercio y los rituales. Su poder provenía de la ingeniería, no del imperio. Artefactos como pesas y medidas estandarizadas sugieren una economía profundamente regulada con áreas de mercado y zonas artesanales designadas. Casi podríamos imaginarnos a los antiguos comités de planificación discutiendo sobre la ubicación de los almacenes y el ancho del alcantarillado. Porque se tomaron estas decisiones y se mantuvieron a lo largo de cientos de kilómetros y no se estaban construyendo solo para la élite. La uniformidad en la construcción de viviendas, el acceso al agua y a servicios públicos como baños y pozos apuntan a un ideal urbano que era colectivo, no jerárquico. Los verdaderos arquitectos de los centros urbanos no se limitaban a construir ciudades. Estaban creando una sociedad donde el orden estaba arraigado en cada ladrillo y donde la planificación no era un privilegio. Era un principio. Cuando hoy pensamos en la zonificación, nos imaginamos a burócratas discutiendo sobre permisos de estacionamiento y si el Airbnb de alguien viola los códigos residenciales. Pero la zonificación, es decir, la división de una ciudad en áreas designadas para vivir, trabajar, rezar y arrojar la basura, no es algo moderno. Es antiguo y sorprendentemente extendido. Ciudades como Mohenjo-Daro, Babilonia y Teotihuacán no eran simplemente grupos aleatorios de edificios. Eran espacios cuidadosamente orquestados, cada uno con una lógica detrás del diseño. Comencemos nuevamente con Mohenjo-Daro. Allí, la ciudadela elevada albergaba baños públicos, graneros y posiblemente edificios administrativos. Debajo se encontraban los barrios residenciales con amplias avenidas que los separaban. Los talleres y las carnicerías se mantenían en los márgenes, probablemente porque nadie quería que su casa se llenara de humo y ruido de tornos de alfarero. Es una zonificación de sentido común.
Pero lo impresionante es que este modelo se repitió en todas las ciudades de la India. Ahora salta a Babilonia. La zonificación babilónica estaba impulsada no solo por la utilidad sino también por el ritual y la propaganda. Templos y palacios dominaban el corazón de la ciudad, unidos por raíces ceremoniales. Los edificios administrativos y las viviendas de la élite se agruparon en las cercanías, mientras que los plebeyos y los mercados fueron desplazados hacia el exterior. Pero todos, ricos o pobres, vivían bajo la misma filosofía de diseño urbano. Organizado, con un propósito y de una sofisticación impresionante. Luego está Teotihuacán. Aquí la zonificación alcanzó una precisión casi quirúrgica. El trazado de la ciudad seguía una cuadrícula estricta, pero cada sector tenía una identidad clara. Había conjuntos residenciales, zonas de producción artesanal, áreas de mercado y complejos de templos, todos coordinados como partes de un cuerpo. Algunos complejos incluso albergaron inmigrantes, barrios enteros de gente de Vaca o de la costa del Golfo, cada uno construido en el estilo arquitectónico de su tierra natal. En el año 500 después de Cristo se trataba de zonificación más multiculturalismo. Este nivel de organización espacial muestra algo crítico. Estas no eran solo ciudades. Eran sociedades intencionales. El espacio urbano refleja valores. Ya sean espirituales, políticos o económicos. El lugar donde vivías, el lugar donde trabajabas, el lugar donde te criabas, todo esto fue mapeado previamente por personas que entendían no solo cómo se mueven los humanos, sino también cómo se relacionan. Y no necesitaban un software Asagi moderno, solo observación, ingeniería y tal vez un mandato divino o dos. Porque cuando una sociedad puede hacer cumplir las leyes de zonificación sin indignación en Twitter ni demandas judiciales, ya sabe, su juego de planificación urbana se adelantó a su tiempo. Nos encanta imaginar el mundo antiguo como un lugar gloriosamente sucio, con calles embarradas, orinales y el inconfundible perfume de multitudes sucias. Pero lo cierto es que algunas ciudades antiguas se preocupaban mucho por el saneamiento. De hecho, varios de ellos contaban con sistemas de higiene pública que harían sonrojar a cualquier europeo del siglo XIX. Regresemos a Mohenjo-Daro, nuestra superestrella del saneamiento. Casi todas las casas, independientemente de su tamaño, tenían su propia zona de baño privada, con suelo inclinado para drenar el agua. Las aguas residuales se canalizaron hacia desagües de calles cubiertos. Sí, desagües cubiertos, revestidos con ladrillos y equipados con orificios de acceso para su limpieza. Los desagües recorrían casi todas las calles, arrastrando los desechos fuera de la ciudad. Era básicamente una versión temprana de la plomería municipal. Esto no fue solo inteligente, fue revolucionario. Comparemos esto con Babilonia, donde la higiene era más simbólica. La ciudad tenía canales y algunos canales de drenaje y tuberías de arcilla que llevaban agua a los palacios y templos. Pero para el ciudadano medio, el saneamiento implicaba fosas sépticas, zanjas abiertas y perdón divino. Aún así, los baños eran comunes y las casas más ricas tenían tuberías interiores de arcilla. Algunos registros incluso describen un sistema de descarga rudimentario, que probablemente implica baldes y una buena sincronización. Ahora, acerquémonos a Teotihuacán. Aunque no estaba tan obsesionado con el drenaje como el Valle del Indus, Teotihuacán aún contaba con canales de aguas pluviales cuidadosamente diseñados y sistemas de alcantarillado separados en complejos de élite. Muchos complejos residenciales tenían desagües internos y los edificios públicos a menudo tenían letrinas designadas. La limpieza no era solo una cuestión de comodidad. Probablemente estaba vinculado a la pureza religiosa, especialmente en zonas rituales como templos o la calzada de los muertos. Incluso ciudades más pequeñas del mundo antiguo, como Lotal y Harappa, reflejan una profunda comprensión de la hidrología, con pozos, reservorios y calles estratégicamente inclinadas para evitar inundaciones. Imagínese planificar una ciudad entera teniendo en cuenta la gravedad y los monzones estacionales y luego llevarlo a cabo en el año 2400 a.C. Lo que hace que todo esto sea impresionante no es solo la tecnología, sino la mentalidad. Estas civilizaciones consideraban el agua no solo como una necesidad,
sino como algo que debía canalizarse, compartirse y respetarse. La higiene no era un lujo para la élite. Estaba incrustado en el propio diseño urbano. Las ciudades modernas todavía tienen dificultades con la gestión de residuos. Estos antiguos ya cavaban zanjas y colocaban ladrillos, recordándonos silenciosamente que el inodoro es un logro de la civilización. Si los templos eran el lugar donde la gente antigua hablaba con los dioses, los mercados eran el lugar donde negociaban entre sí y probablemente discutían sobre el precio de las cebollas. Cada ciudad antigua que hemos explorado hasta ahora tenía un corazón económico latiente. Y ese corazón latía en forma de mercados, rutas comerciales y zonificación económica cuidadosamente planificados. En Babilonia, los mercados no eran un caos secundario apretado entre los templos. Fueron institucionalizados, entretejidos en la trama urbana y regulados por la ley. El Código de Hammurabi, uno de los textos legales más antiguos que se conocen, dedica decenas de cláusulas a las prácticas comerciales, los pesos, las medidas y el comportamiento de los comerciantes. Los mercados rebosaban de actividad bajo pórticos y plazas al aire libre. Los granos, los textiles, el vino, los esclavos y el ganado cambiaban de manos mientras los escribas llevaban un registro de las deudas y las transacciones. Esto no eran solo compras. Era un comercio con infraestructura legal. Ahora nos dirigimos a Teotihuacán, donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. La ciudad albergaba enormes plazas de mercado, especialmente cerca del complejo Ciudadella, donde miles de personas se reunían para intercambiar herramientas de obsidiana, cacao, plumas, cerámica y sal. A diferencia de las economías de templos altamente centralizadas de algunas culturas, el sistema de mercado de Teotihuacán parecía descentralizado e impulsado por la comunidad, con diferentes vecindarios especializados en artesanías específicas. Piense en ello como una versión antigua de las tiendas locales de Etsy, excepto que su proveedor vivía en el complejo de al lado. Mientras tanto, en Mohenjo-Daro y otras zonas de Indar con amplias avenidas y almacenes adyacentes. Los arqueólogos han descubierto pesas y balanzas estandarizadas, lo que sugiere un sólido sistema de regulación. En yacimientos de la India se han encontrado productos procedentes de lugares tan lejanos como Mesopotamia, incluidos sellos y piedras preciosas, lo que indica que existía el comercio internacional. Imagínese que su pescadero de barrio aceptara moneda mesopotámica y ni siquiera pestañeara. Pero no era solo una cuestión de dinero. Los mercados eran centros sociales. En Babilonia, eran lugares para escuchar chismes, resolver disputas y ver quién vestía la última túnica asiria. En Teotihuacán, eran crisoles multiculturales donde comerciantes y viajeros de tierras lejanas se mezclaban entre las pirámides. Incluso las ciudades de la India, que carecían de grandes palacios o templos, priorizaron las zonas económicas en su diseño. El comercio impulsó la innovación. Exigía carreteras, regulación y registros. Y los antiguos urbanistas respondieron no con caos, sino con estructura. Detrás de cada templo sagrado o muralla de fortaleza, había un comerciante que gritaba, el mejor precio de la ciudad. En el mundo antiguo, la planificación urbana no se limitaba a sistemas de alcantarillado y distritos comerciales. Se trataba de los dioses. Los templos no estaban escondidos en rincones tranquilos. Dominaban los horizontes, se ubicaban en los puntos más altos de la ciudad y exigían propiedades inmobiliarias privilegiadas. Si los mercados eran el corazón de la ciudad, los templos eran su alma, y los antiguos planificadores se aseguraban de que todos lo supieran. Empecemos con Babilonia. El horizonte estaba atravesado por el Zigurate Tamani, una montaña de varios niveles de ladrillos cocidos dedicada al dios Marduk. No era un santuario modesto. Se trataba de una obra arquitectónica de unos 91 m de altura. Según fuentes antiguas, su propósito era unir el cielo y la tierra. Y esto no era solo espiritual. Era una mensajería urbana centralizada. Los caminos conducían al templo. Las ceremonias giraban en torno a él y toda la ciudad se inclinaba arquitectónica y ritualmente ante su núcleo divino. Teotihuacán también colocó su corazón espiritual al frente y al centro. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna no eran solo estructuras ceremoniales.
Eran anclas urbanas. La Avenida de los Muertos conectaba estos templos como un camino celestial que se alineaba con los eventos astronómicos y posiblemente incluso con los solsticios. Todo, desde los complejos residenciales hasta los espacios de mercado, parecía irradiar desde estos templos. No eran accesorios de fondo. Eran coordenadas cósmicas que guiaban tanto el tránsito peatonal como la filosofía. Y luego está Mohenjo-Daro, que no tenía imponentes zigurats ni pirámides, sino que nos dio el Gran Baño, un gran tanque de agua público probablemente utilizado para purificación ritual. Esto no era solo un lugar para nadar. Fue diseñado con ladrillos impermeables, un sofisticado sistema de drenaje y posiblemente vinculado a prácticas espirituales de limpieza y renacimiento. Aquí no hay santuarios rodeados de ídolos, solo agua, geometría y silencio. En todas estas ciudades se ubicaron deliberadamente espacios sagrados y se integraron funcionalmente. Los templos no estaban aislados. Estaban conectados a caminos procesionales, patios públicos y centros administrativos. La adoración no estaba separada de la vida. Era la vida. La planificación urbana reflejó esta unidad. Estas no eran sociedades seculares con templos. Eran paisajes sagrados disfrazados de ciudades. Cada ladrillo colocado, cada calle tallada, cada plaza construida era parte de una coreografía espiritual más grande. Porque en el mundo antiguo, construir una ciudad era hacer una ofrenda, y los dioses siempre obtenían el mejor asiento de la casa. Es tentador pensar en las ciudades modernas como productos de la innovación, planos y títulos de ingeniería civil. Pero si profundizamos un poco más, literalmente, descubriremos que los cimientos de la vida urbana fueron colocados hace miles de años por planificadores sin hormigón, excavadoras ni software CAD. El ADN de la planificación urbana, las cuadrículas, la zonificación, el saneamiento, los centros cívicos y los espacios religiosos ya fueron grabados en la tierra por personas que a menudo subestimamos. Tomar drenaje. Mohenjo-Daro no se limitó a arrojar unas cuantas zanjas. Diseñaron un sistema integrado de aguas residuales de múltiples niveles que pasaba por las casas y por debajo de las calles. El concepto de acceso universal al saneamiento, todavía difícil de alcanzar en algunas partes del mundo moderno, era una norma en esta metrópolis de la Edad del Bronce. Babilonia sentó las bases para el comercio regulado, la infraestructura cívica y el uso simbólico del espacio para reforzar el poder y la religión. Teotihuacán nos dio el modelo de la ciudad cósmica, una donde cada camino, plaza y templo apuntaba a algo más grande de lo que el ojo humano podía ver. Sus constructores conectaron la astronomía con la arquitectura, incorporando ritmos celestiales al movimiento cotidiano. No se trataba de simples asentamientos. Eran planos filosóficos. Y luego está el aspecto psicológico. Las ciudades antiguas influyeron en el comportamiento. Amplias avenidas permitían procesiones y desfiles. Los patios cerrados crearon espacios comunes. La zonificación no era solo una cuestión práctica. Dio forma a la forma en que las personas interactuaban, a la forma en que se formaban los barrios y a la forma en que se visualizaba la autoridad. Estas opciones indicaban a la gente dónde reunirse, qué era sagrado y cómo vivir en armonía, o al menos intentarlo. La planificación urbana moderna debe mucho a esta antigua previsión. Redes en Manhattan, saneamiento en Ámsterdam, templos convertidos en catedrales transformadas en ayuntamientos. Incluso la idea de un centro cívico proviene de estos paisajes urbanos ancestrales. Todavía medimos la propiedad. Seguimos diseñando ciudades en torno al acceso, el comercio, la espiritualidad y el espectáculo. Lo que ha cambiado es la tecnología, no el principio. Y mientras pavimentamos carreteras y construimos rascacielos, el núcleo permanece. Las ciudades son historias que escribimos en piedra, ladrillo y acero. Y los primeros capítulos de esa historia fueron tallados con herramientas de cobre, planificados con mapas estelares y sostenidos por personas que creían que una buena vida requería una buena planificación. Así que la próxima vez que camines por una calle de la ciudad, recuerda que no solo te estás moviendo a través del espacio. Estás caminando a través de 4.000 años de ideas, susurrando silenciosamente bajo tus pies.
Adrián no nació en el corazón de Roma, sino en su lejana periferia occidental. Vino al mundo en el año 76 después de Cristo en Itálica, una ciudad romanizada de la provincia de Hispania Biética, la actual España meridional. Aunque geográficamente estaba lejos de la capital, la familia de Adrián era todo menos provinciana. Eran ricos, pertenecientes a la élite y profundamente romanos en su cultura y ambición. Lo más importante es que el lado de su padre estaba emparentado por sangre con Marco Ulpio Trajano, el hombre que más tarde se convertiría en el emperador Trajano. Adrián perdió a sus dos padres cuando tenía alrededor de 10 años, una tragedia formativa que lo empujó a la tutela de Trajano y Publius Acilius Atanis, un caballero romano. Estos dos hombres marcarían la trayectoria de su vida. Mientras que muchos jóvenes nobles fueron orientados hacia carreras militares o políticas, Adrián gravitó hacia la literatura, la filosofía y las artes griegas. Hablaba griego con fluidez, leía a Homero obsesivamente y prefería un pergamino a una espada, al menos al principio. Roma, por supuesto, no funcionaba con poesía, por lo que Adriano, como todos los aristócratas romanos ambiciosos, tuvo que ganarse su lugar a través del servicio. Comenzó como tribuno militar, primero en la Baja Moyá, luego en la Alta Moyá y finalmente en Panonia. Demostró ser un oficial competente, pero sus talentos más profundos residían en la administración y el arte de gobernar. El ascenso de Trajano al emperador en el año 98 después de Cristo marcó un punto de inflexión para Adriano. Aunque su relación a veces era tensa, Adrián era conocido por ser de lengua afilada, arrogante y un poco demasiado intelectual para algunos. Trajan, no obstante, lo mantuvo cerca. Adrián se convirtió en buscador, luego en tribuno de la plebe y fue ascendiendo progresivamente en la escala de Sonorum, la escalera del ascenso político de Roma. También se casó bien. Su esposa fue Vivia Sabina, sobrina nieta de Trajano, una unión políticamente estratégica, aunque no feliz. Es probable que el matrimonio fuera sin amor y distante, ya que los intereses personales de Adrián se inclinaban más hacia el compañerismo filosófico y la intimidad masculina, especialmente en el caso de su posterior amado Antinous. La vida temprana de Adrián estuvo definida por esta tensión entre las expectativas militares y el temperamento artístico. Era un hombre procedente de los confines del imperio, pero destinado a liderarlo, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la gracia calculada. En un mundo de conquista, ya soñaba con columnas de mármol y diálogo filosófico. Cuando el emperador Trajano cayó gravemente enfermo en el año 117 después de Cristo, la cuestión de la sucesión se volvió urgente y turbia. Aunque Adrián había servido durante mucho tiempo en la órbita imperial, su reclamo al trono no fue aceptado universalmente. Trajano nunca había nombrado públicamente un sucesor, y la élite política estaba dividida sobre si Adrián, el distante intelectual de Hispania, era realmente el hombre adecuado para dirigir Roma. Trajano murió en Selinunte, en Asia Menor, lejos de la capital. Conveniente o sospechosamente, en cuestión de días llegó a Roma una carta que decía que Trajan había adoptado a Adrián como su hijo en su lecho de muerte, en presencia de la esposa de Trajan, Plutina, y el siempre leal Ationis. El momento fue impecable. Algunos senadores susurraron que se trataba de una falsificación. Otros sospechaban que Plutina había orquestado todo el asunto, favoreciendo la mentalidad administrativa de Adrián por sobre los candidatos más militaristas. A pesar de las circunstancias, el Senado ratificó la adhesión de Adriano, que se convirtió en emperador el 11 de agosto del año 117 después de Cristo. Pero la transición estuvo lejos de ser fácil. Casi inmediatamente, Adrián enfrentó una crisis. El imperio se había extendido demasiado bajo las campañas militares de Trajano, particularmente en Mesopotamia, donde se estaba gestando una rebelión. En lugar de continuar con una expansión agresiva, Adriano tomó la decisión pragmática e impopular de retirarse de las conquistas orientales de Trajano, incluidas Armenia y Mesopotamia. Esto enfureció a muchos senadores y militares que habían sangrado por esas victorias. A Adrián lo acusaron de cobardía e incluso de traición. Y luego vino el baño de sangre. Poco después de su ascenso, 4 senadores prominentes que se habían opuesto abiertamente al ascenso de Adrián fueron ejecutados bajo vagos cargos de conspiración. Adrián negó públicamente su participación, culpando a Ationis,
pero pocos le creyeron. Este acto manchó permanentemente su relación con el Senado, aun cuando intentó gobernar con moderación y legalidad. El mensaje fue claro. Adrián podía filosofar como un griego, pero gobernaba como un romano. A pesar de la turbulencia política, los primeros actos de Adriano como emperador revelaron sus prioridades. Canceló deudas, distribuyó dinero a los pobres y aseguró la lealtad militar con generosas donaciones. Hizo una ruptura simbólica con las conquistas interminables y comenzó a reorientar la energía de Roma hacia el interior, hacia la consolidación, la infraestructura y la estabilidad. Puede que Adrián haya llegado al poder a través de pasillos susurrantes y firmas oscuras, pero una vez en el trono, no perdió tiempo en hacer suyo el imperio. Adriano no se contentó con gobernar desde la comodidad de los salones de mármol de Roma. A diferencia de la mayoría de los emperadores, él veía el imperio no como una abstracción lejana, sino como un paisaje vivo y vibrante, y estaba decidido a recorrerlo. Desde el momento en que aseguró su trono, Adrián emprendió una misión para visitar casi todas las provincias bajo su control. No fue una ceremonia. Fue gobernanza práctica, inspección, corrección, diplomacia y visión, todo envuelto en sandalias y sudor. Durante las siguientes 2 décadas, Adrián recorrería más kilómetros que cualquier emperador antes o después de él. Su primera gran gira comenzó en el año 121 después de Cristo y duró casi 5 años. Viajó por la Galia, Gerania, Britania, Hispania, África, los Balcanes, Grecia y Asia Menor, no en carro, sino a menudo a pie junto a sus soldados. Fue en parte liderazgo y en parte espectáculo. En Britania, Adrián fue testigo de primera mano de la inestabilidad a lo largo de la frontera norte de Roma. Las tribus caledonias, futuras escocesas, fueron implacables. Roma había ido demasiado lejos y Adriano optó por retirarse y fortificarse. El resultado fue su legado más famoso. El muro de Adriano, una barrera de piedra de 73 metros de largo que se extiende por el norte de Inglaterra. No era solo militar. Fue psicológico. Una declaración de límites. Roma defendería lo que tenía y no intentaría conseguir más sin cesar. En África, inspeccionó fortalezas y abordó la infraestructura. En Asia Menor, financió obras públicas y templos. En Egipto, lo trataron como a un dios viviente y casi se ahoga en el Nilo. Allá donde iba, unía al imperio mediante las apariencias, la política y el patrocinio arquitectónico. Pero su parada favorita siempre fue Grecia. Adrián adoraba la cultura helénica, su lenguaje, filosofía y estética. Participó en los misterios eloinianos, patrocinó a filósofos e incluso se ganó el apodo de Gráculo en su juventud. Él no se sintió insultado. Se inclinó hacia él. En Atenas, financió la finalización del templo de Zeus olímpico, comenzó la construcción de la biblioteca de Adriano y trató de revivir la Liga Panhelénica, uniendo a las ciudades griegas bajo el orgullo cultural. Sus viajes no eran vacaciones sino una cuestión de Estado. Al aparecer físicamente en cada rincón del imperio, Adrián recordó a las provincias que no estaban olvidadas. Él no era solo el emperador de Roma. Él era el emperador en sus caminos, en sus mercados, inspeccionando sus templos y compartiendo su polvo. Adrián no se limitó a caminar por el imperio. Lo reimaginó en piedra. Era un constructor por pasión, no solo por política. Su reinado marcó una época dorada de la arquitectura imperial donde el hormigón y el mármol se convirtieron en herramientas de filosofía, poder y fusión cultural. Allá donde iba, Adrián dejaba tras de sí arcos, acueductos, baños, teatros y templos, no solo como monumentos, sino como modelos para un imperio unificado. Quizás su contribución más emblemática dentro de la propia Roma fue el Panteón, reconstruido bajo sus órdenes alrededor del año 126 después de Cristo. Aunque la versión anterior de la pinza se quemó, la visión de Adrián la transformó en uno de los edificios más perdurables de la historia. Con su enorme cúpula y óculo, el Panteón se convirtió en una maravilla de la ingeniería romana y en un símbolo del contacto del cielo con la tierra. Era religioso, geométrico, cósmico y profundamente adrístico. Luego estaba su villa en Tívoli, un extenso complejo al este de Roma que se convirtió al mismo tiempo en refugio y laboratorio.
A diferencia de las típicas villas imperiales, la finca de Adrián era una cuidada colección arquitectónica. Reprodujo monumentos famosos de todo el imperio. Columnatas egipcias, corazas griegas e incluso un canal en miniatura inspirado en el Nilo. Esto no era una villa. Fue el sueño de un rey filósofo, una afirmación de que Roma abarcaba todos los mundos. En todas las provincias lanzó campañas masivas de infraestructura. En Atenas, completó el templo de Zeus olímpico, un proyecto abandonado durante siglos. En el norte de África, financió carreteras, acueductos y graneros. En Asia Menor y el Levante, reconstruyó ciudades devastadas por terremotos. En Jerusalén, refundó la ciudad con el nombre de Hagia Capilina, lo que provocó indignación entre la población judía, un acto que tendría consecuencias más tarde. El estilo arquitectónico de Adrián era tan ecléctico como sus viajes. Le encantaban los arcos, la simetría y las cúpulas. Pero también incorporó la estética griega, motivos egipcios y materiales locales. No impuso la identidad romana en las provincias. Él transformó sus tradiciones en tejido imperial. Para Adrián, la arquitectura no era solo una cuestión de utilidad o belleza. Era una filosofía en piedra, una forma silenciosa de decir que Roma no es solo un lugar. Es una idea y esto es lo que parece. A través de ladrillos y cemento, Adrián no solo preservó el imperio, sino que definió su alma. Entre las muchas personas que caminaron junto a Adrián durante sus viajes, ninguna dejaría una huella emocional más profunda que Antinous, un hermoso joven de Betnia en Asia Menor. Su relación, tierna, controvertida y, en última instancia, trágica, daría forma a la mitología personal del emperador y produciría uno de los cultos más inusuales de la historia romana. Antonio aparece por primera vez en la vida de Adriano alrededor del año 124 después de Cristo, probablemente como un compañero adolescente. Descrito en fuentes antiguas como increíblemente guapo, tranquilo y obediente, Antonio se convirtió en el favorito de Adriano y lo acompañó en viajes por todo el imperio, especialmente en Grecia y Egipto. Su relación, aunque nunca fue definida oficialmente, fue entendida ampliamente como romántica. En una sociedad donde los emperadores a menudo ejercían un poder absoluto sobre las relaciones cortesanas, el vínculo de Adriano con Antonio destacaba por su intensidad y visibilidad. Pero en el año 130 después de Cristo ocurrió una tragedia. Mientras navegaba por el Nilo, Antonio se ahogó en circunstancias misteriosas. Los detalles son vagos. Algunos dicen que fue un accidente, otros susurran sobre un sacrificio ritual y otros sugieren un suicidio. Cualquiera que sea la verdad, Adrián estaba devastado. Lloró abiertamente la pérdida de su compañero como ningún emperador romano lo había hecho antes. Su dolor fue público, apasionado y duradero. Lo que siguió fue uno de los actos conmemorativos imperiales más extraordinarios de la historia. Adrián deificó a Antonio. Fundó una ciudad cerca del lugar de su muerte, Antinino-Apopoulos, y estableció cultos en su honor en todo el imperio. Se encargaron cientos de estatuas del joven. Su imagen, siempre idealizada y serena, se convirtió en un nuevo icono de belleza y juventud divina. Se dedicaron templos, monedas, festivales e incluso oráculos a Antonio. En muchos sentidos, se convirtió en una especie de santo pagano, un dios del dolor, el renacimiento y la belleza masculina. Ningún amante imperial había sido jamás honrado de esta manera. Y para Adrián, no fue teatro político. Era una mitología personal escrita en piedra y mármol a través de los continentes. El culto a Antonio persistió mucho después de la muerte de Adriano. Sus estatuas sobrevivieron a los imperios. Su nombre resonó en los escritos de poetas y viajeros. A través de Antino, Adrián no solo inmortalizó el amor. Desafió la comprensión del imperio de lo que podía ser divino. El reinado de Adriano, aunque a menudo marcado por el arte, la filosofía y los viajes, no estuvo exento de fuego, y ninguno ardió con más intensidad que la revuelta de Bar Kokhba, el levantamiento judío más violento contra el dominio romano. Pondría a prueba la paciencia del emperador, revelaría su lado despiadado y dejaría profundas cicatrices en la provincia de Judea. Las semillas de la rebelión se sembraron cuando Adriano,
en un esfuerzo por unificar el imperio bajo la religión cívica romana, intentó refundar Jerusalén como una colonia romana, Alia Capitolina, llamada así por su propio apellido y dedicada a Júpiter. Para empeorar las cosas, supuestamente planeó construir un templo a Júpiter sobre las ruinas del segundo templo, el lugar más sagrado del judaísmo. Ya sea que se tratara de insensibilidad cultural o de provocación política, la población judía lo consideró un sacrilegio. En el año 132 después de Cristo, estalló una rebelión bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, una figura carismática y militante aclamada por algunos como el Mesías. Sus fuerzas abrumaron rápidamente las guarniciones romanas y retomaron Jerusalén, estableciendo un estado judío de corta duración. Durante 2 años, Bar Kokhba gobernó como príncipe de facto, acuñando monedas y haciendo cumplir la ley judía. Adrián, inicialmente sorprendido, respondió con una furia fría y estratégica. Convocó a sus mejores generales, incluido Julio VI, llamado de Gran Bretaña, y reunió una fuerza abrumadora. Lo que siguió fue una brutal guerra de contrainsurgencia. Las tropas romanas aplastaron aldea tras aldea, empleando tácticas de tierra quemada, guerra de asedio y ejecuciones masivas. No se mostró piedad hacia los rebeldes ni hacia los civiles sospechosos de ayudarlos. En el año 135 después de Cristo la revuelta había terminado. Barba estaba muerto. La provincia quedó devastada. Según fuentes romanas, más de 500.000 de judíos fueron asesinados y muchos otros fueron esclavizados. Judea pasó a llamarse Siria-Palestina, una medida deliberada para borrar los vínculos judíos con la tierra. Las prácticas religiosas judías fueron restringidas y la población se dispersó. Adrián, antaño emperador de la arquitectura y la elegancia, había demostrado su puño de hierro. Su gobierno sobre Judea sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de su reinado, marcado no por caminos ni cúpulas, sino por el fuego, las cenizas y el exilio. Fue un duro recordatorio. Adrián podía amar los libros, los dioses y los niños, pero si lo desafiaban, gobernaría con acero romano. Después de años de viajes incansables, construcciones monumentales y tanto diplomacia como brutalidad, Adrián comenzó a disminuir el ritmo. La fase final de su vida estuvo marcada por la enfermedad, la melancolía y la sensación cada vez más profunda de que incluso los emperadores no pueden dominar la mortalidad. El hombre que había recorrido el imperio con sandalias ahora rara vez salía de su villa, y el rey filósofo se volvió cada vez más solitario y morboso. Hacia el año 133 después de Cristo, Adrián sufría una enfermedad crónica, probablemente una forma de enfermedad cardíaca o insuficiencia renal según antiguas descripciones de su hinchazón, debilidad y dificultad para respirar. Se volvió irritable, deprimido y obsesionado con su propia muerte. Comenzó a componer poesía sobre la mortalidad, a menudo sombría e introspectiva. Uno de sus versos más famosos es una despedida susurrada a su alma, una nimula, vagula, blandula, una reflexión sobre la fragilidad de la vida y los límites del poder. Pero como su cuerpo falló, aún le quedaba un último deber imperial, nombrar un sucesor. Adrián no tuvo hijos biológicos y sus instintos políticos estaban nublados por el afecto personal. En el año 136 después de Cristo adoptó a Lucio Sionio Comedus, conocido como Lucio alias César, un senador relativamente oscuro con reputación de ser encantador pero con mala salud. Muchos quedaron desconcertados. El hombre era elegante, posiblemente suave y claramente no estaba hecho para gobernar. Sus dudas estaban justificadas. Apenas unos meses después de su adopción, Alias murió repentinamente, probablemente de tuberculosis. Adrián estaba devastado y una vez más luchaba por encontrar un heredero adecuado. Como el tiempo se acababa, recurrió a una opción más tradicional, Tito Aurelio Antonio, un respetado senador moderado. En el año 138 después de Cristo, Adriano adoptó a Antonio, pero con un cambio. Exigió que Antonio a su vez adoptara a Marco Aurelio Varis, el joven que más tarde se convertiría en Marco Aurelio, el emperador filósofo. En este único acto, Adrián diseñó eficazmente las siguientes 2 generaciones de liderazgo estable. Pero eso no alivió su sufrimiento. Se retiró a su amada villa en Tívoli, donde pasó sus últimos días rodeado de recuerdos, esculturas y el fantasma de Antonio.
Su condición empeoró y al final intentó suicidarse. Varias veces, pero sus asistentes lo impidieron. Su muerte finalmente llegó en julio del año 138 después de Cristo a la edad de 62 años. Las cenizas de Adriano fueron depositadas en el museo.